Amigos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de Casi el Paraíso. Sean todos ustedes bienvenidos a la primera edición de La Fórmula Secreta, el podcast donde episodio tras episodio intentaremos descifrar o deconstruir la esencia del cine mexicano. Yo soy Miki Orijandes y aunque para muchos podré ser una voz nueva, este no es mi primer rodeo. Por más de 10 años he producido y conducido podcasts de cine, aunque esta es la primera ocasión que vamos a especializarnos únicamente en cine nacional. Esto es, pueden ser películas nuevas, películas viejas, clásicos, no tan clásicos, rarezas, joyas perdidas, películas estrenadas directo en salas comerciales o en plataformas de streaming. Así que, pues, prepárense y vamos a darle comienzo al show. Casi el Paraíso es una película dirigida por Edgar San Juan, un hombre que probablemente no les suene mucho cuando se habla de directores mexicanos, pero si checan un poco su trayectoria se darán cuenta que lleva años, más que nada en los rubros de la producción y el guionismo. De hecho, acá en Tijuana lo recordamos bastante, o quizá lo recordarán bastante por su película Norteado, allá en el 2009. También fue productor de Chalán, aquella película de Jorge Michel Grau que no sé cuántos de ustedes habrán visto. Sinceramente, creo que fue de estas primeras películas mexicanas que exploraron un poco con distribución en línea. Fue un proyecto que no tuvo quizá como la distribución convencional directo a salas. Creo que fue lanzada, recuerdo, a la televisión y en plataformas. Fue de estos primeros proyectos mexicanos, ¿no?, que comenzaron a explorar con vías alternativas de difusión. Y más recientemente, tal vez lo puedan recordar como co-guionista de Mal de Ojo, esta película de el señor Isaac Esban, que de hecho próximamente viene a estrenar su siguiente película de terror llamada Párvulos, que ahorita anda en circuito de festivales, me parece, pero seguramente pronto la estaremos comentando por aquí en algún futuro episodio del podcast. Otro de los nombres que quiero mencionar detrás de cámaras de Casi el Paraíso es su cinefotógrafo Alejandro Cantú, cuyo nombre recuerdo un poco del Complot Mongol, que creo que es una de las películas o una de las primeras películas con las que puedo empezar a trazar como paralelos entre Casi el Paraíso y el Complot Mongol. No necesariamente en cuestión de que sean idénticas, pero sino más bien en qué cosas se parecen y en qué cosas son distintas. Para empezar, ambas están basadas en una novela mexicana. El Complot Mongol, como saben, es de Rafael Bernal del año 1969 y Casi el Paraíso es de Luis Spota. Esta novela fue publicada en 1956 por primera vez y me llamó bastante la atención que no haya sido adaptada previamente, porque por ejemplo El Complot Mongol ya había sido adaptada en los 70s dentro del cine mexicano. Otra novela que es un poco contemporánea a Casi el Paraíso es Pedro Páramo. Todos conocen Pedro Páramo de Juan Rulfo. Es una película que ha sido adaptada como 3 veces antes, hasta donde tengo entendido. Quizá haya otras por ahí que no tomé en cuenta. Y este año Rodrigo Prieto, el fotógrafo, va a hacer otra adaptación, o más bien ya la hizo. Este año, en unos meses, se estrena la más reciente adaptación de Pedro Páramo. Y me llama bastante la atención pues que Casi el Paraíso no había sido llevada al cine previamente, cuando creo que la historia es bastante atemporal y de hecho quizá una de las quejas, si es que tuviera que quejarme de algo de esta película, es que su narrativa se nota que es una historia que está pinchada como de otro tiempo, como esta idea de un conde o de un joven que se hace pasar por un conde para obtener ciertos beneficios, y ahorita vamos a hablar un poquito más de la trama. Creo que entiendo cómo pudo haber funcionado bastante bien en 1956 y como una adaptación de época incluso, como fue el caso del Complot Mongol, que respetó bastante cuando Sebastián Del Amo hace el Complot Mongol, la más reciente adaptación, respetó un poco esta vibra de época. Entonces yo pienso que Casi el Paraíso pudo haber sido, no que tenga que ser perfecta, por ahí unos dicen que la perfección no existe, pero creo que pudo haberse beneficiado si se hubiese quedado ambientada lo más cercana, ¿no?, al año en que se escribió. Creo que cuestiones como de tecnología y querer meter el rollo de que la hija del político, las redes sociales y que la fama, esto, lo otro, creo que son elementos que no terminan de cuajar. Creo que funcionan bien, obviamente, en películas como Señora Influencer o algo como una narrativa un poco más moderna. Pero creo que una de las cosas positivas, como para contrapesar esto, de Casi el Paraíso, como tiene un feeling casi como de cine clásico o de una película clásica o más literaria,
¿no? Que casi se cuenta como en capítulos. Me recuerda como en partes, tipo como El Padrino, ¿no? Que vamos un poco al presente, luego un poco al pasado, y nos van contando como los orígenes de este joven, del conde Ugo Conti, que luego descubres que realmente no es el nombre real de él. Entonces, como que siento que esta narrativa episódica y un poco literaria le funciona bastante bien a la película, pero creo que obviamente todo esto se ve opacado desde el momento que se siente como esta modernización un tanto forzosa. La película es protagonizada por Andrea Arcangeli, o Arcangeli, no sé cómo se pronuncie, un actor italiano que, curiosamente, indagando en su IMDb, me di cuenta que apareció también en la primera profecía, The First Omen, que él, a pesar de que me encantó esa película de terror, ¿no? De Arkasha Stevenson, realmente no me acuerdo qué rol hizo. Seguramente, recuerdo que salían como unos tipos de vez en cuando en la película. Obviamente se enfocaba más en las monjas, entonces tal vez era uno de estos chavos en el fondo. Entonces acá ya tiene un protagónico. Creo que tenía un trabajo difícil, ¿no? En cierta manera, porque tiene que manejar como este balance perfecto entre ser el protagonista arrogante, no rico, no representando como esta realeza italiana, ¿no? Un poco como pomposo, pero aún así, cuando te cuentan estas cosas de su pasado, o como todos estos antecedentes, o cómo se fue, como su historia de origen, por así decirlo, no su historia de origen de superhéroe diagonal villano, creo que era importante en muchas maneras conseguir esta empatía con él, ¿no? Hay partes donde lo interpreta un actor más chico, ¿no? Como joven, niño, adolescente, pero cuando ya es él, como que podrían ser unos 7 8 años más joven, posiblemente un poco más, porque tiene como un paseo ahí por la cárcel, hablando ahora sí como que de inspiraciones literarias. Creo que tiene un poco ahí también del Conde de Montecristo, en el sentido de que es un chico de la calle que termina en prisión y en prisión conoce a una persona que de alguna manera lo conecta o lo va a hacer pasar una vez que salga de la cárcel, va a tener la habilidad o la facilidad de hacerse pasar por un conde, ¿no? O por nobleza, por realeza, italiana, y obviamente eso le va a permitir como ir estafando por ahí su camino, ¿no? Entre mujeres ricas, ¿no? Que también ahí le encuentro unos paralelos con Aladdin, ¿no? Esta historia, digo, está la de Disney, famosa obviamente, pero es uno de los cuentos de las mil y una noches de este ladronzuelo, ¿no? Callejero, que se topa la lámpara maravillosa y obviamente le concede múltiples deseos. Aquí, de alguna manera, este ladronzuelo, ¿no? Con corazón de oro, se encuentra una persona que le va a ofrecer, le va a abrir como las puertas del mundo, ¿no? Y le va a ofrecer como riqueza y estatus y un montón de otras cosas que yo pienso más que un genio de la lámpara o una lámpara maravillosa que le va a cumplir deseos, termina siendo más bien como un pacto medio faustiano, ¿no? Porque una vez que acepta o accede como a esta vida, trae como una especie de maldición que eventualmente, por más chingón o suave que se vea por momentos o aspiracional hasta cierto punto, y que todo eso pues va apuntando a la cuestión de casi el paraíso, pues de alguna manera realmente este pacto con el diablo pues le va a tener consecuencias amargas, ¿no? Otro personaje que es bastante importante es el de Concha, Diagonal Frida, interpretado por Esmeralda Pimentel, que es una actriz que, repito, como yo no veo muchas series o muchas telenovelas mexicanas, pues realmente no estaba muy familiarizado con ella. Creo que la única película donde creo que la vi, bueno, creo que vi la película y ni siquiera me acordaría que sale ella ahí, ¿no? Que es Viaje de Generación, que es estas películas que estoy seguramente que si las revisitamos ya no se mantienen al escrutinio, ¿no? De la modernidad. Que creo que es una película, no estoy seguro del dato, si fue una de estas películas que escribió Isa López, que ahora reconocemos a Isa López pues como esta figura, esta directora dentro del cine de género o el entretenimiento de terror, ¿no? Que ya hizo una serie también de terror allá en Estados Unidos, ¿no? True Detective. Pero originalmente ella hacía bastantes guiones de películas mexicanas, usualmente comedias, comedias románticas, comedias así como de amigos. Creo que Viaje de Generación es una de las películas que ella escribió. Otros miembros importantes del elenco son Alberto Estrella, como el presidente de México. Si alguna vez creyeron ver a Alberto Estrella como el presidente de México, pues aquí lo pueden ver. Miguel Rodarte también lo tenemos como el político. Una vez que Hugo Conti llega a México, obviamente
haciendo como este hustle, ¿no? O esta estafa de siempre como juntarse con mujeres ricas. Usualmente lo hace con mujeres mayores, pero en esta ocasión lo hace con la hija de un político, que es de alguna manera también representa como una especie de realeza mexicana, ¿no? Como que los planteando esta idea de que la hija del diputado o el senador, no me acuerdo qué rol tiene, su aspiración es ser gobernador de Oaxaca, pues de que la política mexicana también se maneja como realeza, ¿no? De alguna manera, entonces está este conde italiano con una princesa, entre comillas, mexicana, que interpreta a Carol Sevilla, que es actriz, bueno, los que vieron Soy Luna, obviamente no fue mi generación, una actriz que viene de Soy Luna, probablemente ahora podría catalogarse más como influencer, tiene más de 17 millones de seguidores en Instagram, que también son como estos stunt castings, ¿no? Que le llaman los gringos, como castea a un influencer en tu película para que le ponga ojos y el interés de personas que probablemente de algún otro modo no hubieran visto la película. Ella aparece como la hija del político ¿no? En el que se ve envuelto toda pues la trama de Casi el Paraíso. Voglia di stringersi poi, vino bianco, fiori e vecchie canzoni, e si rideva di noi, che imbroglio era, maledetta primavera, che resta di un sogno eroico. Quiero hablar también un poquito de Loretta Goggi, que ustedes dicen, ¿quién demonios es Loretta Goggi? Pues al final de la película, en los créditos finales, o más bien en la secuencia final, en transición a los créditos finales, por ahí escuchamos una canción que para muchos mexicanos, y no solo de mi generación, de varias generaciones, podrá ser bastante familiar, que es Maledetta Primavera, ¿no? O Maldita Primavera. Me refiero a varias generaciones porque seguramente mi generación la conoció con Yuri y otras generaciones la conocieron con otra Yuri, Yuridia de la academia, ¿no? Ya más en los 2000, obviamente, digo, estoy familiarizado con su versión, pero obviamente creo que todos crecimos con la de Yuri. Pues esta canción de Loretta Goggi participó en el Festival San Remo, en la edición número 31 del Festival San Remo en 1981, que es este festival de la canción italiana. Sería un poco el equivalente acá en nosotros también, repito, para cierta generación se van a acordar, el Festival de la OTI, o bueno, quizá Viña del Mar, que podría ser como el ejemplo que todavía es activo, como ese tipo de festivales de la canción, solo que de Europa, ¿no? O de Italia. Que para los que sepan o no sepan o no estén enterados o no les interese, es como una especie de preámbulo para el Festival de la Canción Eurovisión. Usualmente muchos países europeos tienen como un festival interno y los ganadores de estos festivales internos eventualmente participan como en un festival, lo que sería como una copa, ¿no? O una Champions League o algo así de toda Europa, donde cada país lo representa un cantante diferente. Pues bueno, Loretta Goggi participó con Maledetta Primavera en San Remo, no ganó una canción llamada Per Elisa o Para Elisa de Alice Visconti. Pero pues esta canción se convirtió, a pesar de no haber ganado, se convirtió como en un hit, ¿no? Se convirtió en un hit que en el mismo 1981, todavía ni pasaba un año que Yuri graba la versión en español de esta canción para su disco Llena de Dulzura. Y pues evidentemente esta canción, tanto la versión en italiano, la versión en español, cada país agarró como un artista diferente y cantaron una versión distinta de Maledetta Primavera, ¿no? Entonces hay una versión en alemán, una en checo, en inglés, finlandés y otros tantos idiomas, ¿no? Y curiosamente esta canción en 1985 también se convirtió en un himno de fútbol de los hinchas o los ultras, ¿no? Sería porque es italiano, ¿no? Es el calcio del Serie A, que es como la primera división italiana. El equipo el Hellas Verona fueron los primeros en corear esta canción en un estadio, convirtiéndola, repito, como en un himno de ellos, ¿no? En el 2004 es utilizada por el Empoli, el fútbol club, también un equipo de la Serie A italiana, y en 2010 es adaptada por el AS Roma. Le cambian la letra, mantienen la melodía.
convierte como uno de estos cantos, ¿no? O estos himnos de victoria de fútbol. Entonces, como para que conozcan un poco como el arco, ¿no? La curva por la que ha pasado esta maldita primavera. Y pues repito, la versión que nosotros conocemos, seguramente hasta incluso hemos cantado en algún karaoke o dos a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Ya pasados de copas y de botellas. Pues bueno, esto fue Maledetta Primavera, ¿no? De Loretta Gott. Entonces, de alguna manera podemos colocar Casi el Paraíso, y estoy hablando obviamente nomás de la película, no tanto de la novela, aunque asumo que va a haber crossover en cuestión de géneros. Puede ser considerada como un thriller de humor negro, ¿no? Creo que esa podría ser una primera como clasificación. Es un thriller, es un misterio, con tintes humorísticos, eso queda clarísimo. Sobre todo cuando entra el personaje de Miguel Rodarte. También se le puede adjudicar como a la intriga política, en cierta manera, porque pues detrás de esta trama del conde están todas estas aspiraciones de poder que tiene el personaje de Rodarte. Quiere quedar como bien con el presidente, que no tiene nombre, nomás le llaman el presidente de México. Entonces está como esta parte... Es como balance o este acto de malabarismo que hace muy bien Rodarte entre ser lamebotas y patetismo, por así decirlo, ¿no? De andar como adulando, querer quedando bien, la imagen pública, todo ese tipo de cosas. Y aparte, pues en el fondo, o sea, cuando realmente te das cuenta el personaje es un papanatas, y ahí es donde entra como la sátira, como el humor negro también, ¿no? De la película. Y por otro lado también entra como este balance o esta transición de patético a gañano o villano, o algo así. Creo que ese balance sí lo logra canalizar muy bien Rodarte, ¿no? Que creo que es donde también radica como mucho de este humor. Y por ejemplo, para contrabalancear o contrapesar todo eso, el personaje de Esmeralda Pimentel siento que es el que está en un tono como más serio, o la que le añade como las apuestas reales, ¿no? A la historia, en muchas maneras. Entonces creo que la película tiene como estas vertientes, como distintas vertientes, pero eso es lo que hace a Casi el Paraíso bastante disfrutable, ¿no? De que a pesar de que tiene como todas estas vertientes que en teoría son distintas, creo que logran congeniar muy bien, o como que saben elegir como sus momentos, ¿no? Porque incluso ya en su tercer acto llega a tener momentos ya como más oscuros, más siniestros, y es donde sale, si recuerdan esa clásica línea del tráiler, o digo clásica línea, ¿no? Como si todos se acordaran. Pero si recuerdan el tráiler, hay una línea que arroja el personaje de Pimentel que dice algo así: los políticos mexicanos son peor que la mafia italiana. Y en el tercer acto es cuando ya vemos a los políticos mexicanos actuando vilmente como gángsters, ¿no? Como la Cosa Nostra, ¿no? Como Padrino, como... Que por eso mencionaba al principio del podcast, porque me hubiera gustado que se mantuviera de época. Creo que toda esta vibra como gangsteril hubiera estado como un poco más padre si hubiera estado ambientada en los 50s, con tecnología de los 50s, armas de los 50s, ¿no? Hasta los vehículos, todo este rollo. Obviamente eso quizá hubiera sido un poco más costoso. No tendría que haber sido una superproducción tampoco, pero mínimo que no hubiera tecnología moderna, ¿no? Entonces eso se puede añadir como a la pila, ¿no? De comentarios. Y otro género vagamente también al que pertenece un poquito es como a la tragedia romántica. Creo que es como otro ángulo también. Esta idea de, se nos cuenta cuando se viaja al pasado, se nos cuenta como este origen de este romance entre el conde y Concha, y cómo se conocen fortuitamente en España y empiezan pues como con este tórrido romance, ¿no? Pasional, ¿no? De dos jóvenes
que no tienen nada que perder y tampoco tienen nada en el horizonte. Entonces deciden entregarse el uno al otro. Ahí es cuando termina Conti, que ese no es su nombre real, pero es el nombre que adopta después. Termina en prisión y la vida lo lleva por otro rumbo. A Esmeralda Pimentel la vida la lleva también por otro rumbo. Y se terminan conociendo o reencontrando en México. Y es como esta tragedia romántica de lo que pudo ser, ¿no? O que hubiera pasado si nos hubiéramos quedado juntos, en lugar de tú haber seguido tu camino y yo el mío. Y entonces siento que esa es como la vertiente o como la arista, repito, como de tragedia romántica, que también creo que la película hace muy bien, como que no profundiza mucho en ella. Me habría gustado que esa fuera como la parte principal de la historia, pero aún así creo que los poquitos brochazos, y aún así digo, creo que el último, no me acuerdo si es la última toma, pero dentro de las últimas tomas de la película hay como una referencia ahí a un mundo de posibilidades. Y no sé si se trate de esto realmente, pero quiero mencionar que Casi el Paraíso tuvo una secuela. En 1983, Luis Espota escribió una continuación para Casi el Paraíso llamada Paraíso 25, que narra la historia de Hugo Conti 25 años después. A pesar de que no he leído la novela, no he leído ninguna de las dos novelas, pero me parece curioso pues que haya tenido como una continuación. Entonces, eso podría ser interesante. No sé si la película deja abierta la posibilidad. Si les quiero leer un poquito la sinopsis que viene en Goodreads de Paraíso 25, que repito fue publicada en 1983, escrita también por Spota. Los personajes que nos indignaron en Casi el Paraíso vuelven renovados y con menos escrúpulos. El príncipe Hugo Conti, que ahora es príncipe por lo visto, con otra identidad, regresa a México 25 años después para emprender una especie de revancha al insertarse nuevamente en el mundo de espejismos y mentiras en el que viven los poderosos. Pocos negocios tan rentables como lograr su cercanía. Sin pudor y sin límites, la juniorcracia se apoderó del país y toma las riendas de un juego en el que dinero y poder forman una urdimbre invencible. Me gusta esa palabra, urdimbre, siempre me ha gustado. Paraíso 25 es un duro y desgraciadamente vigente retrato de la opulencia y la corrupción desmedida con la que se maneja la clase política mexicana. Ahora, este suena como el copy, ¿no?, que usualmente encontramos en la parte trasera del libro. No sé si es el copy original que venía en la novela o de alguna reedición que se haya hecho de la publicación. Hay aquí una reseña de Alejandro, Omega Alex, @Omega Alex, en Goodreads también, que dice: lo expulsaron del paraíso con solo $100, sus planes rotos, la misma pobreza y ambición con la que llegó a México. Hugo Conti regresa 25 años después, pero ahora bajo otra identidad, un conde de nombre Sandro Grimaldi, promotor internacional de negocios. ¿Por qué razón regresa Hugo? La respuesta la tiene el joven multimillonario Frank Uribe Loma, quien le hace una oferta para hacer negocios chuecos en el país de no pasa nada. Esta secuela es divertida y reveladora. Toda la diversión la propinan Frank y Grimaldi. Las situaciones que envuelven a la novela son el mero condimento para el lujoso platillo de la diversión. Negocios turbios, trazas y política sucia y desleal son el principal conductor de la novela. Es aquí cuando se vuelve reveladora la obra. Puede sonar pretencioso hablar de la vigencia de un libro viejo en la actualidad y que esta novela escrita entre el 81 y publicada en el 83 se sienta tangible el día de hoy, pero así es, México padece de los mismos síntomas y enfermedades del día de ayer. Creo que este libro no es tan divertido como Casi el Paraíso, pero no desmerece para nada esta obra. Tuve verdaderos momentos de angustia, enfado y risas por las discretas fechorías de Grimaldi. Juro que me llevé la mano a la boca en más de una ocasión y esto lo agradezco mucho. Emoción e intriga también hay en pequeñas dosis, se los garantizo, pero esto último solo aplica si leyeron la primera parte. Y pues bueno, esa es la reseña de Omega Alex de Paraíso 25, así que si les gustaría ver esto en una película, en una secuela, o incluso en una miniserie de ViX, ¿no?, una serie limitada de ViX, pues mándenle sus cartas a Edgar San Juan para que produzcan esta continuación. Quiero también como platicarles opiniones distintas a la mía, ¿no? Porque todo este podcast últimamente siempre va a ser mi opinión y siempre van a ser comentarios personales. Pero pues, ¿qué está diciendo la opinión pública? ¿O qué se está diciendo también allá afuera de las películas que comentemos, ¿no? Y sí es que hay cosas que decir interesantes allá afuera.
Para empezar, quiero checar en Tomatazos. La película posee, al menos al momento de esta grabación, posee un 85%, ¿no? de aprobación. El consenso de la crítica en Tomatazos es Casi el Paraíso. Es una crítica sagaz a la clase política, la alta sociedad mexicana, equilibrando comedia, drama, misterio, con giros inteligentes y un elenco atractivo. Si por elenco atractivo se refieren a Esmeralda Pimentel, estoy 200% de acuerdo en eso. Bueno, supongo que también Andrea, el Conde, puede ser atractivo, pero Esmeralda Pimentel ya la añadí a mi lista de actrices favoritas, solo basado en su performance aquí, en esta película. Y también para complementar, vamos a leer, ¿qué les parece si les leo una reseña podrida y una reseña fresca? ¿No? Nomás para, pues, balancear una cosa con la otra. Vamos primero con la podrida. Lalo Ortega de Cine Premier comenta: Casi el Paraíso, pues, queda como una adaptación de la novela homónima de Luis Spota, loable en la ejecución de su opulenta producción, pero irregular en su tono y tibia en sus pretensiones satíricas. Un producto comercial simpático, pensado para acomodarse en la taquilla, sin complementar a la obra que la inspira, ni comentar nada relevante sobre el contexto que se inserta. Pues bueno, es el comentario de Lalo Ortega para Cine Premier. Para El Heraldo de México, Nicolás Alvarado escribe: en una adaptación que focaliza la truculencia narrativa de la novela, San Juan eleva el perfil político de personajes que Spota concibe intermediarios y grillos, pero conserva sus debilidades e idiosincrasias. La revelación de Edgar San Juan como director de cine hábil, elegante, mordaz y con cosas que decir sobre México se antoja no solo una alegría artística, bien podría ser la mejor noticia de la semana. Y ahora vámonos a Letterboxd. Letterboxd es una plataforma que también utilizo yo y utilizan muchos cinéfilos para reseñar las películas. Al momento de esta grabación tiene 3.2 de aprobación, que es como intermedio, ni muy bueno ni muy malo. Cualquier cosa creo que más de 3 estrellas es en teoría como positivo, entonces un 3.2 bastante decente. A continuación les quiero leer igual una reseña de 1 estrella y una reseña de 5 estrellas y ustedes deciden a cuál le creen, ¿no? Héctor Flores, @Héctor, le da 1 estrella a la película y comenta lo siguiente: ¿por qué me hago esto? Sabía que iba a estar mala. Los trailers lo decían, pero tenía esperanza. Y una vez más, me encuentro con una muy mala producción mexicana. Y el coraje está en que Amedeo, que es el otro nombre de Hugo Conti, esto lo digo yo, tenía una historia de fondo muy interesante, pero que fue llevada por rumbos horribles. No saben editar, y ese creo que es el talón de Aquiles de casi todas las películas mexicanas. Sus cortes son muy abruptos y se ven raros. Ahora, el peor error. 2 puntos. Castear a Carol Sevilla. Su personaje no exige nada de talento y aún así lo hace mal. Horrible. Pero al menos no fue peor que Caras Vemos. Caras Vemos es otra película mexicana. Esta es la opinión de Héctor Flores, @Héctor07, que le da 1 estrella. Y pues en el lado opuesto de la balanza, Lu-Guillén D le da 5 estrellas a Casi el Paraíso y comenta: no esperaba mucho y me dieron todo. Actuaciones maravillosas, una historia muy completa que combina el humor y el drama con crítica social y política, una selección musical que sí o sí te conecta con lo que está pasando en pantalla, personajes que te despiertan intriga cada segundo, un guión que te deja con ganas de saber más. Más películas así, por favor. Postdata. Se siente un poquito larga en cierto momento, pero vale la pena. Y repito, ese es el comentario de Lu-Guillén D. Caminando hacia mi casa, quiero estar ya entre sus brazos. Llegaré y yo la abrazaré. Y pues bueno, con eso llegamos al final del episodio piloto de La Fórmula Secreta y el comentario de Casi el Paraíso. Gracias por habernos acompañado en esta edición inaugural y espero que me acompañen en próximas ediciones. Recuerden que si quieren hacer sugerencias o comentarios sobre películas para evaluar en próximos episodios, en particular cuando se trate de películas viejas
que no sean estrenos nuevos o estrenos comerciales, pues siéntanse con la libertad de escribir en nuestras redes sociales, en particular en Instagram o en X, previamente conocido como Twitter. Así que pues ahí está el dato. Y una vez más, gracias por haberme acompañado y nos escuchamos para la próxima. Y al sentir su piel